Aleluya, aleluya, aleluya. El domingo les leía aquel texto de Moisés, donde Moisés decía, muéstrame tu gloria. Y todos convinimos y todos nos pusimos de acuerdo y todos llegamos a la conclusión que no hay nada más lindo que poder tener un encuentro con el Señor. Y llegamos a otra conclusión que es necesario tener un encuentro con el Señor. Si no hay un encuentro con el Señor, las vidas en algún momento flaquean. ¿Por qué? Porque no hay algo muy sólido. Flaquean aquellos que han tenido un encuentro con el Señor. Imagínense los que no lo tienen. Flaquean los que han tenido un encuentro. El Señor estaba con los discípulos, estuvo 3 años y medio, sin embargo, muchos de ellos flaqueaban. El Señor los tenía que levantar, los tenía que ayudar. Imagínense Pedro cuando le negó al Señor, lo que habrá sentido Pedro, y no podemos decir que Pedro no tenía un encuentro con el Señor, ¿no? Era diario, aprendía a diario, fue formado a diario. Sin embargo, hay 2 hechos en la vida de Moisés que nos tienen que servir, que tienen algunos aspectos negativos y otros positivos, justamente casi por añadidura. Yo le voy a invitar que abra su Biblia en Éxodo, capítulo 17, versículo 1. Si es que trajo la Biblia o lo va a leer allí, dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés. Y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo allí tuvo sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco y me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y he aquí, yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Qué bravo, qué difícil. Porque le planteaban a Moisés, danos de beber, salvando las grandes distancias. Es como si estuviésemos nosotros en un lugar y ustedes como el pastor, yo el pastor de ustedes, ustedes me digan, Abel, danos de beber. ¿De dónde querés que te saque agua? Pónganse ustedes en lugar de Moisés. Por un momento, ponerse en lugar de Moisés, lo increparon. No tenemos para beber nosotros, nuestros hijos ni nuestros animales. Danos de beber. Y era a tal punto la amenaza que Moisés tenía miedo que lo apedreen. Y no es que le tiraban 2 piedras. Cuando a alguien lo apedreaban, lo mataban a piedrazos. Y él clamaba a Dios. Claro, clamaba por su vida.
clamaba, Señor, danos de beber. Como él sabía la diferencia entre Moisés y el pueblo, es que Moisés había tenido un encuentro con Dios. El pueblo había visto la gloria de Dios. ¿Cómo la había visto? La veía en columna de fuego o de nube, de acuerdo al día o a la noche, pero veían la presencia de Dios. La veían de tal manera que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, el pueblo se paraban en la puerta de su tienda a ver si Dios resolvía algo, o decía algo, o marcaba algo. Es decir, que veían la presencia de Dios, pero no había un encuentro con Dios. Es como, a ver cómo hago para decirlo, es como el que va al culto y ve que hay hermanos que están gozosos, que están tocados, que algo les está pasando, que caen de rodillas, que uno los ve con sus rostros quebrantados, tocados. Uno se da cuenta cuando alguien se encuentra con el Señor. Y está el otro que va, canta, mira, observa, no se le pierde detalles, pero no tiene un encuentro con el Señor. Algo parecido era todavía peor lo que pasaba en el Antiguo Testamento, porque ellos veían la manifestación de Dios. Es más, habían probado ya a Dios de muchas maneras y Dios les había respondido. Y ellos seguían con esa definición que dice, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Era una tentación inmensa. Era un menosprecio a la gloria de Dios. Faltaba agua y Dios, ¿usted cree que los iba a dejar morir de sed? ¿Vieron cuando las Escrituras dicen que nosotros no tenemos necesidad de decirle a Dios cuáles son nuestras necesidades porque Él sabe cuáles son nuestras necesidades? Lo dice la palabra. Él sabe. En función a esto, ¿qué hacemos? No tenemos que orar más, no tenemos que clamar, no tenemos que clamar. Claro que tenemos que orar, claro que tenemos que buscar, claro que tenemos que poner delante del Señor nuestra causa, no como la ponían los hebreos, que ellos directamente lo planteaban de esta manera. ¿Está Jehová con nosotros? No está Jehová con nosotros. Y lo tentaban. Y Dios le habla y le dice, toma la vara, la misma vara que te he dado, con la que abriste el mar rojo, y anda y golpea la peña. Golpear la peña, mi querido hermano, era algo suave, era algo delicado. La tocó y de la peña comenzó a brotar el agua. ¿Querían agua? Ahí la tienen. Y comenzaron a saciarse. Pero se saciaban de lo que pedían, porque esto les pasó con las codornices y con otras cosas, y todo lo que se saciaban, tengan ahí, tienen para que tengan. Se quejaron, ahí tienen. Con lo de las codornices es tremendo, porque dice que comían la carne y se les trababa la carne entre los dientes. ¿Querían carne de codornices? Ahí tienen. Ya era un asco lo que había ahí. Pero la queja ocasionaba esto. Y Moisés, que era el que conocía la presencia de Dios, que era de alguna manera el que tendría que haber puesto un límite determinado, se encuentra en un hecho muy parecido, pero no lo resuelve bien. Y miren lo que pasa en el libro de Números, capítulo 20, versículo 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada.
Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hicisteis venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es el lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad, dice, a la peña, a la vista de ellos. Y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Tremendo, porque Dios le habla y le dice: hablale a la peña. ¿Qué era lo que tenía que hacerle? Mirar el lugar y decir: que salga agua ahora. Que le hable. Y Moisés, que conocía la presencia de Dios, él tomó la vara que Dios le había dicho que la tome, pero en señal de autoridad. La vara tenía un símbolo que más que simbólico era una cuestión espiritual. Por eso a mí no me gusta hablar de cuestiones simbólicas. Cuando algunos hablan de los símbolos, el cuerpo y la sangre del Señor, el pan y el vino, el simbólico. No, no es algo simbólico, es espiritual. Es como todo en la Biblia, es espiritual. Pero no solamente que era una cuestión espiritual, sino que tenía que hablarle, y la vara era una señal espiritual de autoridad. El pueblo veía la vara y sabían todo lo que había pasado con la vara. Pero teniendo la vara en la mano, Dios le dice a Moisés: hablale a la peña, hablale. Y era hablale, ni siquiera gritale, hablale, que salga agua. Y él tomó la vara y le dio 2 golpes. Y de la peña salió abundante agua. Salió abundante agua solo por la gracia de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que siempre discernir? Hay cosas que pasan, hermano, no por méritos nuestros, sino por la gracia de Dios.
Solo por la gracia de Dios. No me pregunte, es por la gracia de Dios. Lo que sí nosotros tenemos que discernir y nuestro oído tiene que estar abierto. Porque si Dios me dice que levante los lentes, es levantar los lentes. Si el Señor me dice, pues anda a decirle a fulano tal cosa, decirle a fulano tal cosa, lo que el Señor me dijo no es agregarle ni más ni menos. Ni más ni menos. Porque lo que excede a eso no le agrada a Dios. A veces Dios usa esos mecanismos. Simplemente ir a decirle que el Señor te dice, anda a decirle a fulano de tal o a aquella persona que conoces o que no conoces, que yo la amo. Y vamos hasta el lugar, nos presentamos y le decimos, Dios te ama porque Él dice además que Él te ama porque te formó, y le metemos un montón de letra. Y Dios lo único que nos pidió es andá a decirle que yo lo amo o la amo. Sencillamente. Pero al ser humano le gusta agregar. Y a Moisés fue un acto de enojo el de él. Por eso no es que tocó 2 veces la vara, no, le metió 2 palazos a la peña con la vara. No la partió por la gracia de Dios, porque Dios tenía propósitos con esa vara, pero le pegó 2 palazos. Y eso le costó a Moisés y al pueblo no entrar en la tierra prometida. En Deuteronomio habla que Dios lo lleva por su gracia, por su amor, por su misericordia, porque era el líder que Él había levantado, lo lleva hasta el borde y lo pone en un lugar elevado y le muestra la tierra prometida a Moisés. Y Moisés la saludó de lejos. Y tampoco hizo un berrinche Moisés. ¿Vieron cuando los seres humanos somos berrinchosos? A ver si le gusta este término. El creyente normal es berrinchoso. Es de enojarse con el Señor. Yo los miro a ustedes y la verdad que nunca los vi enojados con el Señor, pero alguna vez ha tenido alguna pataleta o alguna crisis con el Señor, ¿o no? Pero hay gente que sí, que ha tenido y muy seguido. El tema de esto es cuando uno le agarra los berrinches muy seguidos con el Señor. Cuando la gente le agarra los berrinches muy seguidos con el Señor, se equipara al pueblo de Dios cuando se quejaba por la falta de agua, por la falta de comida, siempre algo le faltaba. Un pueblo berrinchoso, que hace berrinches. Pero también nos puede pasar lo que le pasó a Moisés. Hablale a la peña. Y no nos alcanza hablándole a la peña. También si me callo, pues el Señor me va a pedir cuenta si me callo. Imagínate si Dios te diera una palabra, estás orando en tu casa y tenés de golpe un toque del Señor y sentís la presencia del Señor y que te diga, anda a los medios, anda a un canal y decile, así dice el Señor, mañana a esta hora se termina la pandemia. ¿Te animarías? ¿Te animarías? Qué cosa fuerte que sería, ¿no? Nos animaríamos. Y uno debería decir enseguida, ¡amén! ¡Sí! Porque si yo conozco la presencia de Dios, voy a conocer la voz del Señor. Que uno tiene que discernir si es la voz del Señor, o es la voz de mis sentimientos, o es la voz de mi carne. Por eso uno tiene que conocer la voz del Señor. Conocer
la voz del Señor me va a ayudar para que cuando tengo que dar una palabra, sé que es la palabra del Señor. Y alguno hasta podría decir, pero Dios querrá usarme a mí para algo tan tremendo. Mire, yo les voy a decir algo. Nadie anunció esta pandemia. Nadie. No escuché ni a un profeta, ni a un apóstol, ni a un pastor, ni a un maestro, a nadie, ni a un evangelista, que diga, señores, va a venir una pandemia que va a durar tanto tiempo. Era como, en definitiva, hizo Elías. Elías dijo, no va a llover por 3 años y medio. ¿Está bien 3 años y medio? ¿Ale? Sí, ¿no? No va a llover por 3 años y medio. Y no llovió por 3 años y medio. Por eso Acab lo buscaba y lo quería matar. No escuché a nadie. Y en esto también entro yo. No es que estoy mirando para otro lado. Pero es que Dios, si quiere mandar algo, no nos va a pedir permiso. Que de hecho es lo que ocurrió. Porque fue una pandemia y no a nivel local. A nivel mundial. Pero ¿y si Dios quisiera usar a alguno de ustedes para decirles, mañana a esta hora no habrá pandemia? Es que Dios no tiene que ni siquiera hacer así, solo dar la palabra, que era lo que Dios le pedía a Moisés. Háblale a la peña para que te dé agua. Y no le habló, porque fue tan rebelde como el pueblo. Y le costó no entrar a la tierra prometida. Saben, me encanta esa historia en Samaria, cuando la ciudad es sitiada por el enemigo y no tenían ya agua, no tenían comida, y el profeta les dijo, mañana a esta hora la cebada y la harina creo que costarán centavos. Y nadie lo podía creer porque la ciudad estaba sitiada. Aquel príncipe dijo, ni que Jehová abra las ventanas de los cielos. Y el profeta le dijo, tú lo verás con tus ojos, pero no comerás. ¿Se acuerdan de este? Es tremendo porque necesitamos esta relación con el Señor, este encuentro con el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros lo necesitamos. Dios no lo necesita. Somos nosotros. Y revelará, dice la palabra, a sus siervos, los profetas, conocerán los secretos de Jehová. Hermanos, yo se lo digo con mucha humildad, necesito conocer los secretos del Señor, los que Él quiera revelar, no los que uno los quiera conocer por el chusmerío, como esos programas que hay de chimentos en la televisión para poder saber. No, para poder caminar, conocer al Señor, claro que es esto también, conocer los tiempos del Señor, conocer los secretos, conocer de acuerdo a las Escrituras qué es lo que viene. Imagínense cuando Jesús fue presentado en el templo, dice que Simeón se presentó porque le fue revelado por el Espíritu Santo que el que estaba siendo presentado en el templo era el Mesías. Y María, que estaba con José, presentando a José en el templo, viene y le toma el niño de las manos y dice que era un bienaventurado él, que ya se podía ir a la presencia del Señor porque tenía en sus manos el cumplimiento de la palabra. Era el Mesías.
Y María, dice, atesoraba todo esto en su corazón. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es la sensibilidad. Miren que le hablo, alguna puede decir, pero mira, estás hablando de alguien como Moisés, lo más grande que tenía Israel. Estás hablando de alguien como Elías. Los dos que se aparecieron en la transfiguración de Jesús eran esos, espiritualmente hablando, esos hombres fuertes de Israel. Bueno, también les hablo de Simeón o de Ana. Dos personas mortales como cualquiera de nosotros, pero que les fue revelado por el Espíritu Santo quién era ese niño que estaba ahí. Y se regocijaron. Hermanos, que podamos tener esta sensibilidad y que nunca seamos un pueblo rebelde y contradictor. El pueblo de los hebreos se caracterizaba por ser un pueblo rebelde y contradictor. El rebelde es el que quiere ir al culto. Y cuando se abre la puerta del culto dice, no, ahora no quiero ir. Quiero agua, y ahora no quiero agua. ¿Entiende? Y que podamos tener esa sensibilidad que tenía el mismo Moisés, cuando le dijo al Señor, muéstrame tu gloria. Ni siquiera habló en plural, muéstrame tu gloria. Que nos pueda pasar esto. Que aún corría riesgo Moisés de ver el rostro del Señor y morir. Porque eso le podría haber pasado. Por eso el Señor no le permitió ver su rostro y puso la mano y lo escondió en la peña. Pero él estaba dispuesto a eso. Él quería ver la gloria del Señor. Él quería sentir la presencia del Señor. El desafío que nosotros tenemos es el de encontrarnos con el Señor, hermano, cada día. Y cada vez que nosotros nos congregamos, cuando estamos en pleno culto a nuestro Dios, en plena alabanza, en el Espíritu, concentrados, metidos, con nuestro corazón metido en la presencia de Dios, es para poder escuchar su voz, sentir su presencia y poder tocar el corazón del Señor. Que Dios los bendiga muchísimo y que podamos encontrarnos cada día con el Señor para ser mejores, para la gloria y honra de su nombre. Amén. Amén. Padre, en el nombre de